Hola Zeta, estas clases sobre algoritmos se han desarrollado demasiado rápidas, ¿no crees? Estás en lo correcto, pero no es algo malo ya que tenemos toda la teoría o fundamentos matemáticos perfectamente entendidos. Y si todavía tienes dificultades, no olvides contactarnos para que podamos ayudarte y no te vamos a cobrar. Perfecto Zeta, a ver Connie, ahora vamos a trabajar en el algoritmo de Newton-Raphson, que ya sabemos es un algoritmo abierto para el cálculo de raíces de ecuaciones o sistemas de ecuaciones no lineales. Para esta clase utilizaremos estos archivos que desarrollamos en la clase anterior, así que te recomendamos colocarlos en una carpeta tal como lo ves en pantalla. Primero, generamos un archivo en blanco donde trabajaremos con el algoritmo unidimensional. Recordando la teoría sobre él, que mostramos en lecciones anteriores, su principio de funcionamiento se basa en repetir el cálculo numérico con esta ecuación. Para ello, se necesita una condición inicial o un punto inicial donde se buscará la raíz de la ecuación. Recuerda que, al ser un algoritmo abierto, el punto cambiará en cada ciclo de cálculo hasta que llegue o se acerque a la solución o raíz de la ecuación. De forma completamente opcional, podemos crear una variable que cuente cada uno de los ciclos de cálculo o puntos que se alcanzaron para llegar a la solución. Y ya que este es un algoritmo abierto que itera hasta llegar a la solución, si es que existe, vamos a crear un ciclo while que seguirá iterando mientras el valor absoluto de la función sea mayor al error. Este error es la tolerancia numérica que establecemos para considerar que el resultado es correcto o cercano al correcto. Y dentro del ciclo solamente tenemos que calcular la ecuación que ves en pantalla. Esta requiere del cálculo de la derivada numérica de la función, cuyo algoritmo desarrollamos la clase anterior. Su resultado se utiliza en la ecuación para el cálculo de la raíz y listo, el algoritmo está completo. Si es que colocaste un contador para saber cuántas iteraciones o ciclos de cálculo se necesitaron para llegar a la solución, puedes incrementar su valor sumando 1 al valor anterior. Y eso es todo el algoritmo de Newton-Raphson unidimensional. No olvides que solamente funciona para sistemas con una ecuación y una variable independiente. Además, debemos establecer los parámetros de entrada y salida de la función, los cuales son la función a la cual le buscaremos su raíz, el valor inicial de la variable independiente donde comenzaremos la búsqueda de la raíz, el tamaño de paso de la derivada numérica y el error o tolerancia del cálculo. Por obviedad, el o los parámetros de salida de la función serán la raíz calculada y el valor del contador si es que definiste alguno. Vamos a probar el algoritmo estableciendo una función anónima que será el seno de x. Luego copiaremos la cabecera de la función que acabamos de crear y pegaremos el texto en la terminal. En los parámetros de la función colocaremos el valor inicial de la variable independiente, así como el tamaño de paso y el error o tolerancia del cálculo. Observa que calcular el resultado no le tomó tantos ciclos a MATLAB, sin embargo es un valor muy grande. Esto no significa que el resultado sea erróneo, ya que un algoritmo abierto se encarga de buscar entre todas las posibles soluciones del sistema y no solamente en un rango de valores. Por esta razón no obtuvimos 0, pi o 2pi, sino un múltiplo de pi que da un resultado muy grande. Por otro lado, no olvides que también existe una versión de este algoritmo que puede utilizarse para sistemas que tienen múltiples ecuaciones y múltiples variables. Y de hecho, las líneas de código son casi las mismas. Las únicas diferencias se encuentran en el cálculo de la derivada. En este caso, se debe calcular la matriz jacobiana, cuyo algoritmo se desarrolló en la clase anterior y que también explicamos en lecciones previas. Además, en vez de hacer la división entre el valor de la función evaluada en el punto calculado y la matriz jacobiana, se realiza el producto de la forma inversa izquierda o pseudo inversa de la matriz jacobiana por la función evaluada en el punto calculado. ¡Santa zanahoria Z! Te faltaron los parámetros de entrada y salida de la función, pero de hecho son casi los mismos que los del algoritmo unidimensional. La única diferencia es que este término representa al vector que almacena los valores iniciales de cada una de las variables del sistema. Fuera de eso, el tamaño de paso de la derivada y del error siguen siendo unidimensionales, ya que queremos que las derivadas se calculen uniformemente. Tal como lo mencionamos la clase anterior, el conjunto de funciones al que nosotros llamamos función en ese algoritmo se encuentra en este archivo. Dentro de él se crea un vector donde cada fila representa una de las ecuaciones del sistema, mientras que el parámetro de entrada x es un vector donde cada fila representa a una variable pendiente. Conejitos, probemos el algoritmo definiendo los parámetros de entrada de la función Newton-Raphson multidimensional. Recuerda que las ecuaciones con las que trabajaremos son las que definimos en la clase anterior y que mostramos hace
hace unos instantes en el archivo función. Además, las puedes ver en tu pantalla. Las condiciones iniciales de las variables independientes se colocan como un vector columna, las cuales escogeremos de forma arbitraria. El tamaño de paso de la diferenciación numérica será de 1 milésima. Lo mismo para el error, ya que entre más pequeño sea, más preciso será el cálculo. Observa que MATLAB no tarda mucho en darnos un resultado, donde el primer elemento de la variable x representa el valor de la primera variable independiente, mientras que el segundo representa el valor de la segunda variable independiente. Y listo, tenemos los algoritmos de Newton-Raphson unidimensional y multidimensional. Esto parece demasiado sencillo para ser cierto, porque ni sumando las líneas de código de ambos podemos llegar a las 20. Como lo dijimos antes, todo depende de que los fundamentos teóricos se entiendan perfectamente. Eso nos permite reducir el problema a la mínima expresión y resolverlo de la forma más elegante posible. Ten presente que estos algoritmos son solamente la base para resolver un problema, porque cada problema es diferente y requiere ser estudiado a profundidad antes de proponer una solución. No hay fórmulas mágicas, solo fundamentos teóricos aplicables de acuerdo al problema que queremos resolver. Concuerdo contigo, Zeta. Conejitos, saben que si tienen alguna duda pueden contactarnos a través de cualquiera de nuestros medios digitales. Sus consultas no tienen costo, así que anímense a acercarse con nosotros. Mientras tanto, continúen estudiando y nos vemos en la siguiente lección.